levanta un falso testimonio en contra de ese personaje. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia. El enemigo ha venido trayendo falso testimonio en contra de Jesús para que Jesús no sea visto como el personaje que se da acerca de él es si es que se puede llamar hombre. Porque hizo cosas tan extraordinarias que se pone en duda si era un hombre o no lo era. Entonces, cuando tú analizas, Serrano, en la escuela tú hablas de Buda, la gente le habla a su hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy traemos un tema sumamente interesante. Un tema que yo sé que puede traer mucha controversia, Giancarlo, pero sé que también puede ser de mucha bendición. Amén, amén, Carlos Serrano. Vamos a hablar algunos 10, 15 minutos, ¿sabes? Para dar una palabra. Me gustaría hablar de lo que subyace tras la historia de Cristo y la iglesia. Algo muy interesante. Amén, amén. Para iniciar en el día de hoy, con este tema, a mí me gustaría identificar, Giancarlo, más o menos, ¿qué es lo que significa la palabra subyace? No, cuando hablamos de subyacer, estamos hablando de ocultar. Entonces, vamos a hablar hoy de lo que se oculta tras la historia de Cristo y la iglesia en comparativa de otras biografías que se hicieron acerca de otros escritores que no tenían que ver nada con Cristo, la aceptación que esas biografías tuvieron y lo que pasó con la biografía de Cristo. Amén. ¿Sabe que nosotros a la hora de hablar de Jesús hablamos de un personaje muy polémico? Un personaje que ha pasado el tiempo y muchas personas no le han aceptado como lo muestra su biografía, como lo muestra su historia. Pero sin embargo hay otros personajes que quizás fueron antes que él, muchísimo antes que él, y su biografía, su historia está en Netflix, está en la televisión y ha sido aceptada por todos. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros entendamos, la iglesia, que nosotros tenemos que tener la veracidad, tener la sagacidad de dar a entender que el Jesús histórico, el Jesús de la Biblia, es un Jesús que está vigente y que estuvo vigente en la tierra. Sí, Serrano, el enfoque de este tema lo hemos traído por la razón de que tenemos un Jesús que está en la Biblia, en ese Jesús que nosotros creemos. Pero hay personas que son renuentes concerniente al asunto porque ellos no creen en el Jesús de la Biblia, pero ellos sí creen en las historias. Entonces también tenemos un Jesús histórico, el cual historiadores de fuentes extrabíblicas, no creyentes posiblemente, nos hablan acerca de este Cristo, ¿verdad?, que marcó la historia de una manera significativa. Entonces esto, Serrano, viene porque ya mencioné, hay personas que no te van a creer en el Jesús de la Biblia. Entonces yo te voy a presentar el Jesús histórico en comparativa del Jesús de la Biblia y va a ver que va a ser tan extraordinario como ese Jesús que la Biblia nos presenta. Mira, Giancarlo, escucha esto. Me gustaría que las personas que están sintonizando ahora mismo se interesen por compartir esta palabra, porque sé que es de mucha bendición. Cuando yo veo la situación del por qué no aceptan el Jesús de la Biblia, yo me puse a pensar y me voy a la Biblia, que la Biblia es una fuente muy positiva, pero a la hora de nosotros hablarle a una persona que no crea en Dios con versos bíblicos, con un texto bíblico, ellos van a decir, pero esa es su historia, y como es su historia, siempre la historia lo va a apoyar a él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mostrar a Jesús a través de los tiempos, en los tiempos de atrás, y traer una veracidad de que Él existió por medio de una fuente que no sea bíblica? Dime, Giancarlo, más o menos. Bueno, aquí tenemos fuentes como el testimonio fluviano, parece que sí, que habla acerca de ese Jesús histórico, no el que esté en la Biblia, porque ya estas son fuentes extrabíblicas, y él lo describe como un hombre sabio, si es que se le puede decir hombre, dice, wow, hombre sabio, si es que se le puede decir hombre, y comienza a hablar de las características de este Jesús, de las maravillas que hizo este Jesús, y dijo, fueron cosas extraordinarias.
Entonces también hace la pronunciación de que aquellas personas que creyeron en él hasta el día de hoy todavía mantienen sus creencias en él. Y algo muy poderoso que es lo que nosotros decimos en la Biblia acerca de la resurrección. Este hombre que es una fuente extrabíblica habla de que él vino vuelto en vida al tercer día, haciendo alusión a la resurrección. Escucha esto, ese testimonio dice algo como tan interesante, si se le puede llamar hombre. Sí se le puede llamar hombre. ¿Qué diferencia tenía este personaje a otros personajes? Como que se le hace un énfasis tan grande. Es decir, yo no sé si usted sabe que para hablar de la historia primero hay que conocer de ella. Es decir, el personaje que está hablando de la historia, que está diciendo si se le puede llamar hombre, un hombre sabio, se quiere decir que él no lo veía como un hombre común y corriente. Y él lo veía como alguien más extraordinario de lo que una persona se puede llamar. Es decir, ¿por qué tú crees que él dice si se le puede llamar hombre? Esto es algo como que intriga y trae pensamiento hacia nosotros. ¿Qué diferencia tenía quizá el Jesús que nosotros predicamos a Buda, a Mahoma, a Zoroastro? ¿Qué diferencia tenía este personaje que se le dice si se le podía llamar hombre? Sí, bueno, o sea, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que se oculta, lo que subyace en la historia de Cristo y la iglesia, y es algo sorprendente realmente cuando tú comienzas a analizar estas características, porque cuando tú te vas a la historiosidad de lo que es el Jesús histórico, tú te vas a encontrar que hubieron escritos que salieron por mucho después que los escritos de Jesús, de personas que vivieron por mucho más atrás que Jesús. Por ejemplo, Zoroastro, que vivió en el 2000 antes de Cristo, me parece que fue. Sí, muchísimo antes de Cristo. Bueno, fue mucho antes de Cristo. Y su biografía se escribe en el 1200 y algo después de Cristo. Se escribe la biografía de él. Entonces, me llama la atención esto, porque la biografía de Zoroastro la gente la aceptó. Dijeron, muy bien, muy buena la teoría. Y la existencia de él, la gente la asimiló. Igualmente la de Buda. Y la de Buda, que vivió en el 600 antes de Cristo, y su biografía se escribió en el 50 después de Cristo. Mahoma. Entonces todas estas biografías se aceptaron, pero la de Cristo, ¿verdad?, que vivió en el año 4, ¿verdad?, de nuestra era. Ajá. Su biografía se escribe en el 50. Es decir, no se duró mucho tiempo. No se duró, o sea, fue una biografía bueno, la más reciente entre estas ya mencionadas. Entonces es la más cuestionada, la más polémica. Entonces yo decía, pero vean acá, ¿por qué la de Buda no es cuestionada como la de Jesús? ¿Por qué la de Mahoma no es cuestionada como la de Jesús? ¿Por qué la de Zoroastro no es cuestionada como la de Jesús? Es más, la de Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, un filósofo que hasta el día de hoy nosotros lo recitamos. Lo recitamos y son gente de la era de piedra, no, pero muy atrás. Y me gustaría resaltar algo, Serrano, algo que me llama la atención, que muchas veces a la iglesia tú le hablas de su filósofo y bueno, dicen, acá los cristianos no podemos recitar a esa gente. ¿Qué pasa? Somos cristianos, nosotros somos Jesús, pero cuando tú ves la patrística citaba a esos filósofos. Claro. De hecho, se dice que antes de que esas personas, los padres de la iglesia, fueran creyentes, eran grandes filósofos. Sí. Y por eso ellos citaban esos filósofos, ¿verdad?, como Aristóteles, Platón, etc. Entonces, de hecho, San Agustín, con un pensamiento, una teoría de Platón, para estructurar una base para la iglesia, ¿verdad?, en la patrística. Entonces, nosotros muchas veces ignoramos este punto y decimos, no, somos cristianos, no podemos estar citando a esa gente, etc. Pero la patrística nos demuestra todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos entendían que a pesar de que Platón, Aristóteles, etc., no eran creyentes, eran creación. Y a pesar de que estaban desviados del propósito en sí, había algo de parte de Dios en ellos. Por eso, aunque San Agustín tuvo cierta discrepancia con lo que era la biografía o la teoría más bien de Platón, él toma esa teoría
¿verdad? Con cierta discrepancia, le cambia algunos puntos, pero como quiera, sobre esa base, fundamentaron la iglesia. Amén, amén. Entonces, te hablaba de esto. Esa biografía todas la aceptaron, muy bien, le existieron. Pero cuando tú hablas de la biografía de Jesús, que fue la más reciente, ahora es cuestionada. Pero cuando tú comienzas a observar, lo primero es que Zoroastro era un sabio extraordinario, un filósofo extraordinario. Mahoma también, Buda también, o sea, eran filósofos sorprendentes que sus palabras hasta el día de hoy son recitadas y marcaron la historia. Pero en la biografía de Jesús subyace algo que en ninguna de esa biografía subyace. Y es que cuando tú comienzas a analizar la biografía de Jesús, ¿qué dice el testimonio Flaviano? Wow, mira. Si es que se le puede llamar. Se le puede llamar. Y escucha algo, Giancarlo. Mira, cuando tú haces una comparación de cada uno de estos personajes, que entre ellos habían hasta grandes guerreros, hay algo que se caracteriza en el libro de Marcos, que dice que algo que trae como la polémica, abre como un portal a una guerra directa en contra de lo que tiene que ver con el Eterno. Ejemplo, la Biblia dice que Jesús, hablando él mismo, dice: mi reino, es decir, el reino mío, el que yo predico, el que yo enseño, el que yo he traído a la tierra, no es de este mundo. Y eso eso abre un portal a que venga una guerra directa. Pero lo interesante de todo esto no es solamente ahí, sino mi gran pregunta que yo siempre me hacía, y yo me hacía cuestionante, el por qué, si estas personas eran tan aceptadas y tenían mucho tiempo de diferencia con Jesús, ¿por qué la de Jesús no se quiere aceptar? Y hay tanta gente en contra, hay tanta gente que todo el tiempo está buscando como la manera de que vea una aceptación correcta a favor de él. Y una de las razones espirituales es que el enemigo nunca le va a hacer la guerra a alguien que pertenezca a su reino. El mismo Jesús hablando dice: un reino dividido no prevalece. Entonces, si un reino dividido no prevalece, y Satanás sabe esto, entonces él no le va a hacer la guerra a su reino. Pero él no haciéndole la guerra a su reino, sucede lo siguiente: él se identifica. ¿Por qué se identifica? Porque en el momento que viene un ataque tan directo en contra de Jesús, está diciendo que nosotros tenemos la verdad correcta. Tenemos la verdad de una forma tan profunda que el enemigo no puede ocultarlo. Eso es como cuando tú quieres ignorar o tú quieres como rechazar a alguien, pero tú no encuentras un motivo. Cuando tú no encuentras un motivo, ¿qué tú haces? Levanta un falso testimonio en contra de ese personaje. Y eso es lo que ha pasado a través de la historia. El enemigo ha venido trayendo falso testimonio en contra de Jesús, para que Jesús no sea visto como el personaje que existió, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que en un momento determinado murió en la cruz del Calvario, que presentan muchos historiadores. Hay un historiador que presenta algo muy interesante, que quizá tú no lo mencionaste, quizá no tenga el nombre en mano ahora o en mente, pero es cuando Jesús muere. Tú sabes que dice que el cielo se puso oscuro, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Quizás ese personaje que muestran científicamente que en su localidad, que no pertenecía a Israel, en la misma hora que se presenta que murió Jesús, en su localidad se puso oscuro. Y son fuentes bíblicas. Bueno, ese personaje le llama a eso un eclipse. Un eclipse. Un eclipse, un gran eclipse, el cual nunca se vio. Sí. Entonces, si no se vio nunca, y estas fuentes que son extrabíblicas vivieron el momento, vivieron la situación, quiere decir que el enemigo todo lo que ha hecho es querer ocultar a Jesús. Ahora, ¿qué debe de hacer la iglesia en medio de esta situación para nosotros no solamente mostrar a Jesús por medio de un verso bíblico, sino también por medio de fuentes que sean extrabíblicas? ¿Qué importancia tú le ves a esto, Giancarlo? Bueno, Serrano, eso está claro. Es como yo decía, hay gente que van a decir: no me hables de la Biblia. Entonces, ¿tú crees no crees en la Biblia? Entonces, ven, yo te voy a presentar la ciencia para que tú veas que científicamente o extrabíblicamente hablando, también existió ese Jesús del cual nosotros estamos haciendo mención. Y la descripción y definición que se da acerca de él es si es que se puede llamar hombre.
porque hizo cosas tan extraordinarias que se pone en duda si era un hombre o no lo era. Entonces, cuando tú analizas, hermano, en la escuela tú hablas de Buda, la gente lo aceptó. Normal. En la escuela tú hablas de Mahoma, la gente lo aceptó. En la escuela tú hablas de Zoroastro y la gente lo acepta. Buenos filósofos extraordinarios. Pero cuando tú hablas de Jesús, wow, ahí. entonces se levanta un decreto y hay alguien que dice no se puede hablar de Jesús en las escuelas. No podemos permitir No se puede enseñar la Biblia. Ahora, ¿por qué no se puede enseñar la Biblia en las escuelas? Pero sí se puede enseñar de Mahoma, sí se puede enseñar de Buda, sí se puede enseñar de Zoroastro, sí se puede enseñar acerca de Aristóteles, Alejandro Magno, Platón. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, el nombre de él no tiene poder. No. Mahoma no tiene poder. Buda no tiene poder, no. Zoroastro no tiene poder. Pero cuando tú hablas de Jesús, tú estás hablando de aquel que puede libertar al ser humano de la depresión, la muerte. aquel que puede sacar al ser humano de las tinieblas. Entonces, aquí hay un plan diabólico que se está moviendo, por cual no se puede hablar de Jesús. Entonces, la biografía de Jesús no se acepta porque son cosas tan sorprendentes las que este hombre hace que es el único que murió y resucitó. No la pueden asimilar, no la pueden asimilar. Pero Serrano, cuando tú comienzas a observar en el 64 después de Cristo, que te encuentres con la historia de Nerón, el testimonio flaviano dice que todavía hasta esta temporada aquellos que habían creído en Jesús le eran fieles. Wow. En medio de que eran involucrados a que sean asesinados, sean quemados, sean entrados dentro de la fiesta. Porque se armó una vuelta ahí en el 64, en el 18, 19 de julio, ¿verdad? Que se llama el Gran Incendio de Roma, donde nosotros vemos aquí, bueno, existen dos fuentes. Hay una fuente que dice que ese testimonio, esa llama que se produjo en ese lugar, fue algo planeado, pero no necesariamente fue planeado por Nerón, porque Nerón no estaba ahí. Esa es una fuente. Eso es una fuente. Ajá, que bueno, según lo que Tácito dice, pero eso es una fuente. Pero hay otra fuente que dice que sí, que Nerón fue que organizó ese incendio. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que cuando esta llama se produce, hay un sistema político, según una fuente, que está en contra del sistema de Nerón. Wow. Entonces, como está en contra del sistema de Nerón, Nerón no está ahí. Cuando se entera, resulta que esa gente comienza a acusar a Nerón de que fue el que produjo el incendio. Entonces Nerón se siente tan atascado por los señalamientos y las acusaciones que le están haciendo, que entonces Nerón culpa a la iglesia. Culpable. Entonces, cuando culpa a los cristianos de esto, porque los cristianos están dando muchos problemas, mucha pelea. Claro, porque es tal que a los cristianos les decían, hey, nieguen a ese Cristo, suelten eso y ustedes van a estar bien. Pero ellos no lo negaban, decían, no lo vamos a negar. Pero ellos decían, nosotros no lo vamos a juzgar a ustedes, ni los vamos a castigar, porque ustedes no lo negaron, sino porque ustedes se levantan todos los días antes de que raye el alba a darle cultos a un tal Cristo como si fuera Dios. Escucha esto, Carlos. No entiendo, pero Roma no era como una ciudad politeísta, donde tú tenías la libertad de creer en otros dioses. Tenía la libertad de creer. Y entonces, ¿por qué se levantan en contra de ese Cristo? ¿Por qué se levantan en contra de ese Cristo? Hay problema. Quiere decir que en contra del Cristo había como una batalla directa, es decir, como en buen dominicana, había demagogia en contra de él. O sea, aquí subyace, mi gente, aquí subyace lo que se cuenta acá. Y ya vamos a concluir, porque la historia es más amplia de lo que la estamos explicando. Pues aquí subyace algo extraordinario, ¿no? Porque es politeísta, ustedes pueden dar culto libre, al Dios que usted quiera. Denle para allá. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ellos como imperio te impiden a ti como religión inclinarte al Dios que tú quieres, varón, no hay nada más fuerte que una religión, varón, que le diga tú no puedes dar culto al Dios que tú crees. Eso es como nosotros los cristianos que nos digan, no, ustedes no pueden dar culto en las iglesias, ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Ya es un tiempo de nos vamos a rebelar y el gobierno va a tener un grupo, ¿verdad?, religioso rebelado. Entonces el gobierno no quiere eso, el gobierno quiere mantener la paz. Entonces dijeron ellos, bueno, el que no quiera servir a nuestro Dios tiene libertad para servir al Dios que quiera. Pero ahora los cristianos
están adorando a Jesús, pero ahora se levantan. ¿Por qué pasó? Si ustedes dieron libertad para que cada quien siga al Dios que quiere. Mira, y lo que más me interesa, ya entrando en el punto de conclusión, es que cuando nosotros hablamos de este Jesús, si Jesús es un mito como ellos lo querían presentar, si es un cuento de hadas, ¿por qué tanto temor para él? ¿Por qué una guerra tan directa en contra de él? ¿Por qué si este Jesús que ellos entiende que es una blasfemia, que es un personaje que sencillamente es una historia, es un cuento, ellos quieren como extraerlo de la faz de la tierra, quieren como extraerlo, quieren sacarlo del pensamiento humano? Esto da a entender que el Jesús que nosotros servimos, y la iglesia tiene que comprenderlo cada día más, usted tiene que enfocarse en conocer de Jesús. Porque uno de los problemas más grandes de la iglesia muchas veces es que hablan de la historia, pero no conocen la historia. Hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Ellos entienden que Jesús es un personaje que nosotros sencillamente lo recitamos. Jesús no es un personaje solamente para recitar. Jesús es el personaje que cuando tú lo mencionas, los demonios tiemblan. Jesús es el personaje que cuando tú lo mencionas, el diablo dice que la puerta del infierno entran en expectativa. Porque en un momento determinado dice la Biblia que Jesús cruzó a una aldea, y cuando llegó a ese lugar había un endemoniado. Y cuando llegó a donde estaba ese endemoniado, él dice que tenía una legión. La legión que él tenía, ¿qué aconteció con él? Él dijo: Jesús, ¿qué tiene en contra de nosotros? Es decir, cuando Jesús llega a un lugar, trae la atención de todo. Claro, vamos a cerrar, pero déjame decir esto, ya vamos a cerrar. Acerca de lo que tú estás diciendo, detrás de esto, ¿verdad? Se esconde un plan de la tiniebla, porque donde Jesús llega hay libertad. Recuerden que nosotros somos, Jesús es un alma colectiva, el sacrificio de la cruz, ¿verdad? Todo lo que pasó allá, nosotros estábamos involucrados en esto, nosotros estábamos en Él. Por eso es que Pablo dice, fuimos crucificados con Él, morimos con Él y resucitamos con Él, o sea, porque estábamos en Él. Entonces, nosotros, ¿verdad? Los que llegamos a lugares donde hay atadura, donde hay tiniebla, el reino de las tinieblas, o sea, está la expectativa, como tú dijiste, porque Él sabe que hay una posible liberación que se puede efectuar a través de nosotros. Por eso hay tres revisiones acerca del Jesús histórico. Bueno, y se está trabajando una cuarta revisión con el fin de comprobar la veracidad de eso. Hermano, Dios le bendiga. Sabemos que el tema está sumamente interesante. Quizá en otra ocasión sigamos hablando de este tema. Claro. Hay que seguir hablando, pero le pedimos que se suscriban, compartan este video y por favor, no se quede usted solamente con esta enseñanza, lleve la otra, suscríbase. Así que hasta una próxima. Este fue su programa Tiempo de Conocimiento.